individual es igual de importante que el cuidado de las demás personas y se centra en la atención de varios factores, entre ellos procurar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. En ello nos centraremos en esta sesión, en cómo desde nuestro actuar como seres humanos ayudamos a proteger a las personas que se encuentran en condición de migrantes. Estudiantes de los 3 grados de secundaria de todo el país, los invitamos a quedarse con nosotros en su espacio de reflexión, cívica y ética en diálogo. ¡Ya comenzamos! Les saludo nuevamente y les invito a que nos acompañen para hablar sobre las implicaciones que tienen nuestras acciones y cómo podemos contribuir a garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Para comenzar, escuchemos las respuestas a una pregunta que nos ayudará a abrir la discusión. ¿Qué es el fenómeno de la migración y cómo impacta en las niñas, niños y adolescentes? Veamos lo que nos comentaron en nuestra sección La Voz de la Juventud. Pues yo opino que la migración se da porque las personas consideran que hay algo que está funcionando mal en su país o tienen algún problema en estos que está afectando su vida y entonces deciden irse para encontrar una vida mejor. A veces las familias se separan y niños y adolescentes crecen lejos de sus padres. La migración es un fenómeno que sucede cuando una persona o grupo de personas deciden irse por cuestiones religiosas, los cambios y catástrofes climáticas o por la decadencia del país de origen y llegan a vivir a otro. A los niños y adolescentes creo que no les es tan difícil el cambio como a las niñas y jovencitas, ya que son víctimas de la trata de personas, o al menos eso es lo que he escuchado. Yo entiendo que la migración es un fenómeno por el cual las personas salen de un país y llegan a otro a vivir por mejores condiciones, ya sea económicas, de seguridad o cualquier otra. Y los niños pues sufren mucho porque tienen que viajar grandes distancias y luego se enferman o hasta mueren. La migración se da por problemas como el hambre, el desempleo, las guerras y las persecuciones políticas. Las niñas y niños y los adolescentes son quienes más fácilmente se adaptan a vivir en otros lados, pero siempre es difícil para las familias encontrar dónde vivir y dónde estudiar. En la escuela nos hablaron de las personas migrantes. Son personas que abandonan su país para buscar refugio en otro, porque a veces son minorías perseguidas o porque no pueden tener trabajo o seguridad donde viven y por eso se van. También los niños y niñas se ven afectados por esa inseguridad o carencias y tienen que huir con su familia a otro lado. Como siempre agradecemos a todas y todos ustedes que nos hacen llegar sus comentarios, opiniones y respuestas. Su participación enriquece estas sesiones. Como pudimos escuchar, hay características comunes que mencionaron las y los adolescentes. Por ejemplo, que la migración implica abandonar tu país de origen en busca de mejores oportunidades de vida. Exactamente. La migración es un fenómeno que ocurre en todas partes. En el mundo, hay personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen para sobrevivir, pues en estos ya no encuentran las condiciones necesarias para su subsistencia. Es verdad, la falta de oportunidades, la pobreza extrema, la guerra y la violencia son algunas de las principales razones por las cuales la gente tiene que emigrar. Lamentablemente, las condiciones en que se lleva a cabo esta transición suelen ser muy precarias y hasta peligrosas, poniendo en riesgo la vida de familias enteras. Entiendo a lo que te refieres. Nuestro egoísmo, el preocuparnos únicamente de nuestro propio bienestar, la rutina y ahora el confinamiento provocado por esta pandemia, hacen que las personas se aíslen cada vez más y se vuelvan más apáticas e indiferentes con los demás. Pero a veces pensamos que en nuestro país tenemos tantos problemas alrededor, la pobreza, la insalubridad, la marginación, que nos sentimos muy incapaces de ayudar a las personas migrantes. En esos momentos es cuando uno o una debe preguntarse, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es mi deber como mexicano o mexicana y como ser humano?
¿Qué puedo hacer para que cada vez más personas puedan tener mejores condiciones de vida, acceso a más y mejores servicios o facilitar su tránsito hacia otras regiones y brindarles la atención necesaria mientras estén en el país? Como lo mencionas, Enrique, procurar el bienestar de todas y todos debe ser un eje en nuestra forma de pensar y vivir. ¿Por qué ayudar solo cuando alguien conocido tiene un problema? ¿Por qué no pensar que cada una de nuestras acciones está ligada al bienestar de todas y todos, y más aún, de los más vulnerables? La gente suele olvidarse de eso. A veces piensan que es al gobierno a quien le toca responder a las personas y solucionar los grandes problemas del país. Y esa es la razón por la que en este espacio les invitamos a ver un poco más allá del entorno inmediato. Estoy seguro de que todas y todos hemos tenido experiencias de vida similares a las que de manera más drástica atraviesan las niñas, niños y adolescentes migrantes. Sí, tienes razón. Recuerdo que cuando pasé de la primaria a la secundaria, muchos de mis amigos ingresaron a escuelas distintas y todo fue un proceso de adaptación a las nuevas aulas, a otras reglas, a distintos y variados maestros y maestras, horarios de clase y hasta el uniforme. Claro, ya que lo mencionas, pienso que siendo adolescente, mi familia y yo nos tuvimos que mudar de casa. Dejar a nuestros vecinos y vecinas, la tiendita, el mercado, los medios de transporte que utilizábamos para llegar a otra colonia y comenzar a familiarizarnos con todo. Incluso al papá de una amiga le ofrecieron un mejor empleo en otra ciudad y tuvieron que cambiar su lugar de residencia a otro estado de la República. Me platicaba que todo era muy diferente. El clima, la comida, las costumbres y hasta la vestimenta. Si a alguien más le ha pasado, seguro recuerda que no es un proceso sencillo integrarse a una nueva cultura. Con la experiencia que nos has compartido, te pregunto, en el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes, ¿cómo podemos contribuir para que tengan acceso a servicios de salud y seguridad? ¿Qué podemos hacer para que no pierdan la oportunidad de seguir estudiando? Es una muy buena pregunta y al respecto puedo decirte que México ha firmado acuerdos internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas como el Pacto Mundial sobre Migración y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, bueno, entre otros. A través de esto se compromete a velar por la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las familias migrantes, pero principalmente de las niñas, niños y adolescentes a quienes no debe tratárseles de manera diferente a la que su condición de niñez exige. A ellas y ellos se les exime de las conductas de las y los adultos, como ya dijimos, ellos y ellas no tomaron la decisión de emigrar. Y aunque es bueno saber que nuestro país está comprometido con estos instrumentos, aún hay muchas cosas que podemos hacer por nuestra comunidad y por la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Recordemos que ellas y ellos no eligieron abandonar sus tierras, amigos, amigas, familiares, dejar sus casas y sus escuelas para enfrentarse a los peligros de la migración como ser detenidos o detenidas, estar expuestas y expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas, sufrir violencia y discriminación, pasar hambre y frío e incluso no tener acceso a servicios de salud. Estamos hablando sobre varios aspectos que sería bueno aclarar. Antes de continuar, quisiera invitarlos a escuchar cómo algunas y algunos jóvenes compartieron sus experiencias sobre los procesos de cambio que implica la migración. ¿Alguna vez te has mudado de casa? ¿Has cambiado de escuela? ¿Algún familiar ha cambiado su lugar de residencia? Ustedes también desde casa pueden pensar en cómo han vivido estas situaciones. Escuchemos. Vivo con mi mamá, que es doctora, y mi hermanita Laura. El año pasado reubicaron a mi mamá en un nuevo hospital que se inauguró en un estado del norte de la República, por lo que al concluir el ciclo escolar tuvimos que mudarnos. Cuando conocí a mis nuevos compañeros decían que hablaba gracioso, como cantadito, y eso me incomodaba un poco. Afortunadamente los maestros me ayudaron a integrarme y nos explicaron que nuestro país es multicultural. Aunque me costó trabajo al inicio, ya tengo amigos que me enseñan sus costumbres y a los que les cuento cómo era mi vida antes.
Mis papás compraron un departamento porque antes rentábamos y nos cambiábamos de casa. Pero como está cerca de mi escuela, no he tenido que dejar de ver a mis amigos. Hace muchos años, mi tío Toño se fue a trabajar a Estados Unidos como indocumentado y tras varios intentos logró entrar a ese país. Nos contaba que la vida en esas condiciones es muy difícil y que constantemente debía esconderse para no ser deportado. Al volver nos platicaba sobre lo difícil que era comunicarse al principio y regresó hablando con palabras en inglés y español. También nos dijo que extrañaba la comida y su país. Mi mejor amigo es hijo de un señor que es militar y siempre está cambiando de casa. Aunque dice que ya se acostumbró, no sé cómo le hace. Mi mamá es de un pueblito del Estado de México, en el que antes no había más que primaria y secundaria. Para seguir estudiando se vino a vivir a la capital con una de sus tías y aquí conoció a mi papá y se casaron. Siempre hemos vivido aquí y no me gustaría irme nunca. Tenemos múltiples oportunidades para colaborar en la construcción de una sociedad en donde todas y todos nos podamos desarrollar de manera integral. Si bien no todas las personas que migran al interior del país o las que vienen de otros países permanecen de forma definitiva aquí, no solo el gobierno es quien debe garantizar que durante su estancia se protejan sus derechos humanos. También como sociedad podemos actuar para evitar conductas discriminatorias y denunciar abusos. Los invitamos a ver el siguiente audiovisual que nos habla sobre las dimensiones de la migración y sus efectos en las niñas, niños y adolescentes. Para después reflexionar sobre esta información, vamos a verlo. La migración se define como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Esto nos lleva a pensar que existe una distinción entre la migración interna y la migración externa. La migración interna, entonces, ocurre cuando existe un cambio de residencia dentro de un mismo territorio nacional. En el caso de México, los ciudadanos tenemos libertad de tránsito, lo que significa que podemos movernos libremente por todos los estados del territorio nacional y establecernos en el lugar de nuestra preferencia. La migración externa, en cambio, implica necesariamente abandonar el país de origen y trasladarse a otro país con la intención de residir en él, ya sea de un modo temporal o definitivo. Un emigrante sale de su lugar de origen y al llegar a su destino se le identifica como inmigrante. Durante su traslado, desde su lugar de origen hasta el lugar de destino, podría atravesar otros territorios y en ese trayecto se vuelve un transmigrante. La migración, entonces, también puede distinguirse, además de interna y externa, como legal e ilegal. Cada país decide bajo qué condiciones está dispuesto a recibir a las personas que pretenden asentarse en su territorio, lo que se conoce como políticas migratorias. Si se cumple con las condiciones requeridas por el país, se ingresa al mismo de manera legal. Así, por ejemplo, en México, vemos que existen visas de trabajo, permisos de residencia temporal y formas de obtener la nacionalidad si las personas inmigrantes desean gozar de todos los derechos que otorga nuestra Constitución en calidad de mexicanos. El fútbol, por ejemplo, ha traído a muchos extranjeros al país y muchos jugadores que en un principio venían a jugar por 1 o 2 temporadas terminan asentándose en el país de forma definitiva y legal. Pero la situación cambia radicalmente cuando se pretende ingresar a otro país sin cumplir con sus políticas migratorias, lo que deja en el marco de la ilegalidad a los migrantes. Es ahí cuando se criminaliza la migración y se vulnera la protección de los derechos humanos de las personas. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido por sus siglas en inglés como UNICEF, el fenómeno de la migración principalmente se origina por la violencia, la pobreza o el acceso limitado a servicios sociales y a la educación. La migración afecta la calidad de vida
de niñas, niños y adolescentes. Cuando la migración se da de manera ilegal, las niñas, niños y adolescentes migrantes son altamente vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos. Podrían ser detenidos y tratados como delincuentes, volverse presa del crimen organizado o el tráfico de personas, sufrir actos de violencia y discriminación o padecer por hambre y frío. La UNICEF precisa, además de lo anterior, que a menudo las niñas, niños y adolescentes migrantes no tienen la oportunidad de recibir una educación y una atención médica de calidad y les cuesta adaptarse a las comunidades a las que llegan. Intentar aprender un nuevo idioma e integrarse a una nueva cultura puede complicar aún más su situación. Estas dificultades tienen consecuencias físicas y psicológicas duraderas y pueden impedir el desarrollo de todo su potencial como seres humanos. Es por eso que en los últimos años existe una gran preocupación por parte de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas por salvaguardar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, que se traduce en acuerdos internacionales encaminados a su protección. El audiovisual me resultó adecuado, pero me surgieron algunas inquietudes, sobre todo relacionadas con las palabras que se emplean para referirnos a las personas migrantes. ¿Podemos retomarlas? Claro. ¿Qué te parece si comentamos sobre estos y otros conceptos, uno por uno, para que vayan quedando más claros? A quien sale de su lugar de origen o de residencia habitual se le denomina emigrante. En ese sentido, a las personas que llegan a otro país, sea de forma legal o ilegal, se les conoce como inmigrantes. Un o una inmigrante pretende permanecer en el país, es decir, ha llegado a su destino final para arraigarse de forma definitiva. Y a quienes solo transitan por un territorio ajeno por un corto lapso de tiempo se les conoce como transmigrantes. La migración, según lo describe la Ley de Migración, es el desplazamiento por el cual una persona sale, transita o llega al territorio de un país distinto al de su residencia, por cualquier motivo. Muchas gracias por estas precisiones. Estoy segura de que las y los estudiantes también les fueron útiles. Y hablando de nuestro país, ¿cómo podemos participar o cómo mejoramos las condiciones por las cuales atraviesan las niñas, niños y adolescentes migrantes? Bueno, como ya mencionamos, nuestro país, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, se ha comprometido a velar por su seguridad y sus derechos, pero hay que entender primero qué provoca la migración. Según datos de la UNICEF, las principales causas de la migración son la violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad, que afectan la vida de niñas, niños y adolescentes. La migración puede darse de manera legal e ilegal. ¡Cierto! La migración es un fenómeno que en México se vive de formas diferentes. Hay muchas personas que emigran principalmente de Centroamérica y transmigran por el territorio nacional en busca de llegar a establecerse en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa misma situación la viven muchas y muchos connacionales que también abandonan sus lugares de origen en diferentes estados de la República Mexicana, buscando ingresar a los Estados Unidos. A diferencia de las y los transmigrantes centroamericanos, las mexicanas y mexicanos no tienen dificultades para trasladarse dentro del territorio nacional. Además, hay que entender que tanto personas mexicanas como centroamericanas que buscan ingresar a los Estados Unidos se enfrentan a las políticas migratorias de ese gobierno que son estrictas al respecto, por lo que muchas de ellas entran en criterios de ilegalidad y son deportadas, otras más arrestadas o tratadas como delincuentes. Estas políticas a las que nos hemos referido establecen que quienes buscan ingresar de manera legal son obligados y obligadas a permanecer en la frontera durante mucho tiempo en tanto se resuelve su situación migratoria, lo que complica su supervivencia y las y los vulnera de forma significativa. Con todas estas situaciones que hemos explorado, podemos comprender las dificultades que enfrentan las niñas, niños y adolescentes que se ven obligadas y obligados a emigrar.
Todas y todos podemos contribuir a combatir las necesidades de la población migrante, principalmente dándole acceso a los servicios de salud, educación y seguridad jurídica para evitar que terminen siendo víctimas de injusticias y abusos. Y aunque las y los adolescentes mexicanos aún no estén en una etapa para generar contribuciones económicas, es bueno que vayan conociendo esta información para orientarse sobre cómo pueden empatizar con las niñas, niños y adolescentes que están pasando por un proceso de migración. Además, siendo un fenómeno global, muchos países se han pronunciado al respecto. Entre la legislación nacional para garantizar la protección a niñas, niños y adolescentes migrantes encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Migración, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Y en la normativa internacional, México ha adquirido compromisos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los lineamientos regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en caso de repatriación, adoptados por la Conferencia Regional sobre Migración. Conocer estos acuerdos, Enrique, nos ayuda a todas y todos a velar por la seguridad y el bienestar de las y los migrantes más vulnerables, niñas, niños y adolescentes. En nuestro país, la autoridad competente es el Instituto Nacional de Migración. A él pueden acercarse en busca de apoyo. Ahora estamos hablando en términos generales y sobre aspectos normativos. Aún así, las acciones cotidianas de las y los jóvenes estudiantes inciden en las niñas, niños y adolescentes migrantes. Escuchemos qué tanto influyen en ellas y ellos. En un documental vi que los búfalos hacen grandes migraciones en busca de agua y pasto durante las épocas de sequía en África, y he visto que hay familias enteras que caminan desde sus países de origen hasta llegar a algún país que los reciba. A esas personas les podemos dar agua y alimentos, que es algo que la gente hace. Yo no he tenido experiencia con jóvenes migrantes, pero tengo parientes en Chiapas que sí han dado alojamiento a gente de Guatemala, que cruza la frontera para eventualmente llegar a Estados Unidos. Y me han contado que hay un tren al que llaman La Bestia, en donde viajan los migrantes y mis tíos junto con otras familias les llevan comida y se las arrojan en bolsas a los viajeros. La forma como uno trata a sus semejantes siempre refleja la manera en que nos educan en casa. Las niñas, niños y adolescentes migrantes merecen de nosotros todo el apoyo que podamos darles. Supe de un médico en la frontera que atiende gratis a los niños migrantes que están en refugios. Es una gran labor y al menos a mí me gustaría seguir su ejemplo. La vida de los migrantes es muy complicada. Sé por parte de un tío que estuvo trabajando en los Estados Unidos, que es muy difícil conseguir ayuda de las personas. Cuando pienso en todo lo que él padeció, me dan ganas de ayudar a todos los chavos que están buscando una oportunidad en otro país. Mi tío me dice que cada vaso de agua que alguien le daba, le aseguraba seguir vivo. Esto es en tanto la cuestión humanitaria, pero existen otras formas de contribuir con el bienestar de las y los migrantes. En el caso de las y los adolescentes que nos ven y escuchan en esta sesión, su contribución se puede dar desde las acciones tales como fomentar el respeto a sus derechos para tener una vida digna y en condición de igualdad, respetar las diferencias culturales e integrar a las niñas, niños y adolescentes en la sociedad y ayudarles a familiarizarse con su nuevo entorno. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que llega a casa un pariente lejano al que nunca habíamos visto y viene de otro país. Sin embargo, lo reconocemos como parte de nuestra familia, así que lo alojamos. Tratamos de que tenga un espacio donde dormir, donde asearse y le ofrecemos alimentos que pueda consumir. Quizá no muy picantes o muy condimentados. Bueno, en fin, tratamos de que su estancia entre nosotros sea cómoda y si alguna persona ajena intenta aprovecharse de su condición, engañarlo o cometer algún otro abuso, seguramente le defenderemos y buscaremos el apoyo de las autoridades. Si bien
no estamos recibiendo a las y los migrantes de manera directa en nuestra casa, sí les estamos recibiendo en nuestro país, la casa de todas y todos. Y si somos testigos de que alguien quiere maltratarles o abusar de ellos y ellas, debemos denunciar estos hechos a las autoridades competentes. Por apoyar a las y los migrantes nos podemos referir a diferentes formas, ¿cierto? Se comentó que se puede ayudar con alimentos, ropa y que el gobierno de México debe facilitar el acceso a servicios de salud, educación y seguridad. Pero también se puede colaborar con la empatía. Por ejemplo, en caso de tener en nuestra escuela o en nuestro vecindario a personas que están en el país por un tiempo limitado o de forma definitiva, podemos ser solidarios y solidarias compartiendo nuestras costumbres, invitándoles a participar en las decisiones que tomamos en comunidad, interesándonos también por conocer su cultura y su historia. Hay mucha riqueza cultural que se puede intercambiar con las familias migrantes. Por eso es importante hablar de estos temas con ustedes, las y los jóvenes que nos están viendo y escuchando ahora. La solidaridad con las demás nos demanda heroísmo. No tenemos que esperar a que haya una tragedia para salir a la calle a demostrarla. La solidaridad empieza por la empatía y el reconocimiento de los derechos humanos. A lo largo de su historia, México se ha enriquecido mucho con los y las inmigrantes que han decidido asentarse en nuestro territorio. Bueno, basta con ver un poco el pasado y observar cómo han prosperado familias españolas que llegaron a nuestro país durante la dictadura de Franco, las y los chilenos que se asentaron en México cuando huyeron del golpe de Estado perpetrado en su país por militares, y bueno, muchos ejemplos más que podríamos revisar. Y no olvidar el poder que como ciudadanos y ciudadanas tenemos de vigilar y denunciar el mal comportamiento de personas o autoridades que atenten contra los derechos humanos de los migrantes, y en particular sobre las niñas, niños y adolescentes. Es muy poco el tiempo que tenemos para profundizar en estas temáticas. Qué bueno que las y los jóvenes pueden acceder a esta información que será vital para su crecimiento personal como seres humanos empáticos y solidarios. Las y los invitamos a que seamos solidarios y empáticos o empáticas con la realidad de las y los migrantes, comprender que no eligieron su situación y apoyarles durante su estancia en el país. Ser solidarios y solidarias hará que las y los mexicanos no solo seamos reconocidos por nuestra cultura y nuestra generosidad, sino también se reconocerá que en México todas y todos tenemos un gran respeto por los derechos humanos. Estamos convencidos que los jóvenes están viviendo cambios en nuestra organización política, social y económica, y sí que cada vez están más comprometidos y comprometidas con el respeto a las y los demás, la integración de ideas y culturas. Y sobre todo, con la construcción de un mundo en donde los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean una prioridad por encima de fronteras e ideologías. Por el momento tenemos que despedirnos, pero nos encantaría verlos en la próxima sesión para que podamos seguir reflexionando sobre este tema. Quisiera agradecer también a las personas que hacen posible estas sesiones, ya que realizan un gran esfuerzo para que ustedes, desde casa, puedan continuar con sus aprendizajes. Les invitamos a seguir viendo y participando en las sesiones de Cívica y Ética en Diálogo. Hasta la próxima.